Él es referente de la Federación de Inquilinos Neuquinos, está conectado con nosotros. Federico, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, se está dando esta situación particular en Neuquén en la que hay complicaciones para acatar esta norma y acatar justamente esta decisión del gobierno nacional de dar esta prórroga al congelamiento de los alquileres. Exactamente, como lo planteabas anteriormente, nosotros de la Federación de Inquilinos Nacional veníamos pidiendo la extensión del decreto 320, que es el que comenzó allá por marzo del año pasado, cuando se decretó el aislamiento, y bueno, fue hasta septiembre, después se extendió y, digamos, vencía el 31 de enero y el gobierno nacional tomó la decisión de seguir extendiéndolo hasta el 31 de marzo. Este es el decreto que congela el precio del alquiler, prorroga automáticamente los contratos y prohíbe los desalojos por falta de pago. No obstante, estamos viviendo una situación muy conflictiva, con muchos inquilinos e inquilinas endeudados, con presiones para desalojar, a pesar de estar el decreto, con presiones para renovar contratos, a pesar de estar el decreto, ¿no?, que prorroga los contratos, con situaciones de violencia de género. La verdad que es una situación que se ha ido agravando cada vez más en el contexto de la pandemia y que, bueno, que digamos nosotros veníamos pidiendo la extensión de este decreto porque, bueno, es una especie de amparo, un paraguas para quienes tienen que quedarse en la vivienda, quienes también han sufrido alguna disminución económica, ¿no? Y esto, digamos, digamos, distintos factores económicos, sanitarios, se ha ido como agravando toda esta situación, así que bueno, nosotros le pedíamos también al gobierno nacional, en paralelo a esta medida, una política, algún plan de desendeudamiento también, porque el endeudamiento de los inquilinos es muy grande. Nosotros de la Federación de Inquilinos hacemos una encuesta todos los meses y tenemos que alrededor de un 40% están endeudados, digamos, y de ese 40% la mitad debe 2 meses o más de alquiler. Es decir, es una Ajá. situación muy difícil. Sí, realmente una situación límite la que se está viviendo en muchos casos. ¿Cuáles son los casos puntuales que ustedes han podido observar desde la Federación de Inquilinos Neuquinos que se dan en la ciudad de Neuquén y en zonas aledañas? Y cuál es la respuesta que se brinda desde el Estado y desde, bueno, la parte tal vez que ejerce la presión, que son los propietarios y tal vez las inmobiliarias también? Bueno, la verdad que nosotros recibimos a diario consultas con situaciones muy conflictivas, de presiones económicas como para renovar un contrato con un aumento de un 65-70% en Neuquén, Ujú. con situaciones de presiones para que dejen la vivienda, de corte de servicios, por ejemplo, para que los inquilinos queden en la calle, Ujú. con situaciones, bueno, ya límites de violencia del propietario hacia las inquilinas, muchas situaciones de mujeres, por ahí madres solteras, mujeres solas, situaciones también hay una, por ejemplo, puntual del día de hoy, en Rincón de Emilio, en Ajá. Neuquén, una pareja con un bebé de 1 año y medio, con presiones por parte del propietario para que dejen la vivienda sin ningún tipo de argumento, e incluso por el uso de la fuerza y bueno, con mucha violencia, hasta incluso hay una denuncia por portación de armas también, digamos, es decir, hay Ah. situaciones límites muy graves, eh, así que también las inmobiliarias presionan de manera violenta también, hay muchos casos. Tenemos el caso reciente también de una chica que es colombiana y que también hay un abuso por parte del propietario de no, digamos, solucionarles cuestiones de la vivienda, por ejemplo, falta de agua, digamos, y la presión de, mirá, vos sos extranjera y yo no te lo voy a solucionar, este es un problema que no lo tengo que resolver yo, y bueno, y si no te gusta, andate. Ujú. Es decir,
Complicaciones que van desde, bueno, desde la violencia de género, como nos mencionabas, violencia que incluye armas también, xenofobia, bueno, situaciones que parecen exceder a un contrato de alquiler o a una relación entre locador y locatario que realmente ha tenido durante gran tiempo y durante muchos años algunas situaciones bueno, en cuanto a contratos, son un tanto desparejas, son un tanto complicadas, sobre todo para quienes tienen que alquilar, con muchas condiciones, con muchas cláusulas, con averiguaciones de un montón de cosas, pero siempre se han cumplido. Ahora, llegar a extremos en donde se ejerce la violencia, en donde hay xenofobia, en donde hay violencia de género, en donde hay amenazas, presiones, bueno, realmente parece un escenario muy complicado el que se está dando en Neuquén. ¿Hay algún tipo de respuesta estatal a estas demandas, a estas denuncias, o desde el Estado no se hace nada más que, bueno, acatar el decreto y demás? Pero ¿hay algún tipo de respuesta, bueno, oficial, policial tal vez, o más que eso, nada? Bueno, nosotros contamos con el trabajo de la Defensoría del Pueblo en Neuquén, con el Centro de Acceso a la Justicia, que son, digamos, organismos con los que trabajamos articuladamente, donde, bueno, muchas de estas situaciones van a esos lugares. Nosotros, digamos, ante este caso, por ejemplo, particular, bueno, una denuncia, ahora estamos viendo el tema de fiscalía que actúe, digamos, se van dando distintas situaciones y, bueno, nosotros como federación tomamos todos los reclamos, tratamos de articular con los espacios que tienen que hacerse cargo, ¿no?, de esta cuestión. La realidad es que no tenemos un espacio específico dentro del Estado que defienda a los inquilinos. Uh-huh. Y esto, digamos, con la nueva ley de alquileres, que está vigente desde el 1 de julio del año pasado, digamos, la ley contempla la creación de organismos de defensa de los inquilinos, organismos de control y un montón de cambios que hizo la nueva ley de alquileres, pero bueno, hoy no se cumple realmente. Tenemos el marco legal, pero no se cumple porque falta reglamentar un montón de cuestiones. Y en el mismo sentido, los decretos tampoco se han cumplido. Entonces queda medio como una batalla cuerpo a cuerpo entre los inquilinos y los propietarios o las inmobiliarias, de tratar de acordar precios, de hacer valer sus derechos con respecto a los decretos, de que las inmobiliarias te digan, yo no me voy a adecuar al decreto, por ejemplo, cuando es una ley nacional, o no me voy a adecuar a la Ley Nacional de Alquileres, digamos, es una ley que reforma el Código Civil Comercial de la Nación, o sea, no es una opción adecuarse o no, sino que Claro. es una ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchísimos casos de contratos que no están registrados, muchísimos casos de inmobiliarias que no dan factura y propietarios que no dan factura. En este sentido, la nueva ley establece el registro obligatorio de los contratos y nosotros ya de la Federación hemos presentado a FIP, bueno, insistiendo en que se reglamente este punto de la ley, digamos, y estamos esperando una respuesta que todavía no la tenemos y que es probable que ese punto se judicialice. Ajá. Es decir, es un sector que evade muchísimo, que no está en regla y encima presiona como si tuviera, digamos, los papeles en regla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Así que He sabido que es una... desde muchas inmobiliarias, bueno, hay acuerdos de palabra tal vez con los inquilinos bueno, los contratos se hacen de manera irregular o en negro, los pagos se hacen en efectivo y no de manera bancarizada, pero a la hora de reclamar se atienen a cada una de las cláusulas. Exactamente. Por ejemplo, el decreto establece que, digamos, uno puede acumular una deuda si tiene en el contrato un aumento pactado y por una cuestión de disminución económica y demás, puede haber una diferencia con esos aumentos y que quede una deuda, y eso, digamos, todo lo que se viene acumulando a partir de abril se puede saldar hasta en 12 pagos. Ahora se aumentaron, digamos, las cuotas con la nueva extensión del decreto, y lo que establece de que no corren intereses punitorios, sino que es a tasa, a interés, digamos, del Banco Nación. Y así y todo, nosotros nos llegan a diario las planillas de Excel,
porque ni siquiera son notificaciones formales, planillas de Excel de las inmobiliarias donde corren intereses punitorios y una deuda, en muchos casos arriba de los 250.000 pesos, con gastos de administración, por ejemplo, a quienes el propietario o la propietaria le da la vivienda para que se la administre y resulta que ni siquiera tienen título de martillero o martillera, claro. Y si le cobran al inquilino los gastos de administración. Es decir, todas estas situaciones estamos viviendo ya había un abuso, y con la pandemia y toda esta situación, la verdad que se ha ido agravando cada vez más. Federico, hablábamos de números al inicio de esta charla, de complicaciones que tienen los inquilinos a la hora de pagar los alquileres. Nos hablabas de un número cercano al 40% de los inquilinos que han tenido inconvenientes a la hora de afrontar los alquileres mensuales. Este número tan importante que nos contabas, ¿se dio en estos últimos meses o es un número que se viene registrando desde los primeros meses de la pandemia? Es un número que se fue agravando, digamos, mes a mes durante la pandemia, y hoy estamos en ese número que es el 40%, ¿no? Estamos hablando alrededor de 800.000 hogares a nivel nacional. Es un número importante, y que, digamos, esta cuestión de que el inquilino o la inquilina se le dificulta pagar o tiene alguna deuda, justamente se presta, por decirlo de alguna manera, para que haya alguna presión para desalojar, para que no se quiera renovar un contrato, a pesar de estar el decreto, digamos, ¿no? Entonces es una situación, digamos, nadie quiere estar en deuda, nadie quiere vivir, digamos, y estar con la familia en una casa endeudado o endeudada por esta situación. Y estamos hablando de un tema muy sensible, que es el acceso a la vivienda por el alquiler, ¿no? Así que es bastante preocupante. Por eso seguimos insistiendo y hemos enviado carta al presidente Alberto Fernández y a Cafiero. Hemos tenido reuniones con el ministro Ferraresi, de que si no hay un plan de desendeudamiento, alguna medida que garantice el pago de estas deudas, y tanto como para que el inquilino pueda saldar esas deudas y que el propietario pueda justamente cobrar su alquiler, porque, bueno, es un contrato, ¿no? Exacto. Va a ser muy difícil si no hay una medida de este tipo, realmente, porque ya empiezan las intimaciones, ya empiezan las presiones, muchos casos de violencia. Entonces, bueno, es un tema hoy bastante conflictivo. Estamos hablando que alrededor de un 50% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler, histórico en la Argentina. Un 26% se destina al pago de los servicios públicos, es decir que prácticamente no te queda margen para proyectar nada, digamos, para vivir. Así que es una situación muy, muy delicada. No hay topes a las renovaciones de contrato, eso no está regulado, es una pregunta frecuente. Cuando te van a renovar un contrato, al propietario se le ocurre aumentarte un 70% y no te queda otra que a veces negociar, aceptarlo, ver, de irte a otro lugar. Todo esto ¿Se está cumpliendo, Federico, perdón, se está cumpliendo el nuevo contrato, la nueva ley de alquileres en cuanto a la duración de los contratos, en cuanto a los aumentos? Eso al margen de esta situación dramática que hay en cuanto a los desalojos, en cuanto a los problemas para pagar, ¿se está cumpliendo en cuanto a la reglamentación de esta nueva ley? No, mirá, siempre en algún punto se incumple. De las denuncias que tenemos a diario, de los reclamos a diario, siempre en algún punto se incumple. La nueva ley establece digamos, el plazo mínimo legal de 3 años, que es un plazo mínimo, se puede hacer un contrato por más tiempo. Establece un ajuste anual en base a un índice que lo establece el Banco Central. Y estas dos cuestiones, por ejemplo, muchas veces se siguen haciendo contratos por 2 años, se quieren hacer aumentos semestrales, como se venían haciendo antes, a merced del mercado inmobiliario, no del ajuste que establece la nueva ley. El registro de los contratos que establece la nueva ley, que no se registran. La ley prevé también la creación de organismos de control, de defensa de los inquilinos. Es decir, hay un montón de cuestiones que no se cumplen, que falta reglamentar. Digamos, tenemos el marco normativo, pero no se ha avanzado en la reglamentación de muchas cuestiones. Hay un punto de la nueva ley de alquileres que es el Programa Nacional de Alquiler Social,
que tiene que ver con estas situaciones de vulnerabilidad y de acceso a la vivienda por alquiler, que tampoco la ha reglamentado todavía el Estado Nacional. Y bueno, tampoco ha habido una difusión masiva de estos puntos y de las reformas que implica la nueva ley de alquileres, tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales, y de los decretos. Digamos, el mayor trabajo que tenemos nosotros de la Federación es justamente cuando nos llaman, nos preguntan, es difundir estos derechos, difundir esta cuestión de que hay cambios ya, digamos, hacer valer los derechos de los inquilinos. En este sentido tampoco ha tenido un rol activo tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales realmente. Entonces, bueno, es, digamos, como que quedamos todos medio a la deriva. Por eso nosotros tratamos de difundir, aprovechamos, digamos, esta oportunidad en los medios y, bueno, con las consultas a diario y todo lo que podemos, digamos, transmitir a los inquilinos, con organizaciones que se van armando en todo el país. Digamos, hoy somos alrededor de 2 organizaciones a nivel nacional de la Federación, y cada vez más, digamos. Sí. Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Neuquinos, charlando, como siempre, gentilmente con nosotros en AM550, en 24/7 Canal de Noticias. Te agradecemos mucho el contacto y la información de esta situación realmente, bueno, preocupante que se está dando no solo a nivel regional, sino también a nivel país. Gracias y buenas noches, Federico. Muchas gracias a ustedes como siempre y estamos a disposición. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo.